El 26 de octubre de 1958, el Boeing 707 de Pan American partió del aeropuerto Idlewild de Nueva York con destino a París. Una banda tocaba en la pista. Los pasajeros bebían champán sobre el Atlántico. La prensa de aviación declaró que había llegado la era del jet. El 707 se convirtió, en ese momento, en el avión que definió cómo era un jet comercial, cómo se sentía y qué significaba volar en el mundo moderno. El Douglas DC-8 inició su servicio comercial el 18 de septiembre de 1959, 11 meses después del vuelo inaugural del 707. Fuera de las aerolíneas que lo operaron, casi nadie recuerda la fecha. Boeing produjo 1010 unidades del 707 y sus variantes. Douglas produjo 556 DC-8. El 707 ganó la guerra de ventas, la guerra cultural y el prestigio del inaugural. El DC-8 es recordado, si es que se recuerda, como el avión que llegó segundo. En la primavera de 1952, Boeing comenzó el trabajo de diseño en serio sobre lo que se convertiría en el 707, utilizando un prototipo designado 367-80. La empresa estaba apostando su propio dinero, $16 millones, frente a un patrimonio neto de la compañía de aproximadamente 200 millones, a la proposición de que el mercado de aviones comerciales estaba a punto de requerir jets y que Boeing podía llegar primero. La apuesta estaba fundamentada en la experiencia militar. Boeing llevaba construyendo bombarderos y cisternas a reacción desde el B-47 y conocía los motores y la aerodinámica sin necesitar investigación fundamental nueva. El Dash 80, como se llamaba al prototipo, voló en julio de 1954. Boeing ya llevaba ventaja. Douglas observaba con atención. El DC-7, el último avión de pistones de Douglas, había entrado en servicio en 1953 y ya sentía la presión competitiva de la breve vida comercial del Comet. La dirección de Douglas entendía que la pregunta no era si los jets reemplazarían a los pistones, sino cuándo, y si Douglas podría producir un jet competitivo a tiempo para evitar que Boeing estableciera el tipo de dominio de mercado temprano que la ventaja del primero en moverse en una nueva clase tecnológica hace muy difícil de desbancar. Las aerolíneas que Douglas consultó durante la fase de especificación del DC-8 querían un avión adecuado para las rutas intercontinentales. Atlántico Norte, Pacífico Norte, transcontinental estadounidense, donde la economía de la operación a reacción era más convincente y las tarifas premium más disponibles. El DC-7C había sido optimizado exactamente para estas rutas y los clientes de United, Delta, Eastern y K, LM pensaban en los mismos términos. Querían un jet que pudiera llevar lo que el DC-7 llevaba, más lejos y más rápido. Douglas se comprometió con el DC-8 en junio de 1955, 4 meses después de que Boeing ya estuviera construyendo su 367-80. La ventaja que Boeing había acumulado en herramientas, pruebas y negociaciones con aerolíneas era real. También era, como entendía Douglas, potencialmente recuperable, si el DC-8 era genuinamente mejor. El DC-8 que produjo Douglas era, en varios aspectos, el mejor avión. Su ala usaba un ángulo de flecha ligeramente menor que el del 707,30 grados frente a 35, lo que le daba al DC-8 una sustentación más eficiente en crucero y mejor manejo a baja velocidad. Su fuselaje fue diseñado desde el principio, con una característica que el del 707 no tenía: una arquitectura estructural que acomodaba explícitamente el alargamiento futuro. Douglas había estudiado de cerca el desarrollo de los aviones de pistones y entendía que las familias de aeronaves sobreviven a sus variantes iniciales por décadas. La sección transversal circular del DC-8, el espaciado de cuadernas y las rutas de carga fueron calculados todos con el alargamiento en mente. El avión también tuvo un momento en su programa de pruebas que ningún otro jet comercial en la historia ha replicado. El 21 de agosto de 1961, un DC-8-43, en un picado controlado de alta velocidad sobre la base de la Fuerza Aérea Edwards, alcanzó Mach 1,012. Durante 16 segundos,
El único jet comercial certificado como haber superado la velocidad del sonido fue un Douglas DC-8. Esto no era operacional. Fue una sola prueba aerodinámica, pero demostró que los márgenes del avión eran más amplios de lo que Douglas había enfatizado públicamente. El DC-8 entró en servicio en United y Delta el 18 de septiembre de 1959. Para entonces, el 707 llevaba 11 meses transportando pasajeros de pago. Las aerolíneas que evaluaron el DC-8 por mérito técnico, no SAS, KLM, Japan Airlines, Alitalia, Air Canada, lo eligieron sobre el 707, encontrando la eficiencia alar y el alcance de las variantes intercontinentales genuinamente superiores a los equivalentes de Boeing. Pero la ventaja de primer movimiento que Boeing había establecido en el mercado doméstico estadounidense fue decisiva, y el mercado estadounidense era el más grande. United y Delta volaron ambos tipos. Eastern y TWA volaron solo 707. La elección de TWA encerró al operador transatlántico americano más prestigioso en el bando de Boeing, en el momento en que las aerolíneas tomaban decisiones basándose en qué tipo ya habían seleccionado los operadores más prestigiosos. Boeing vendió aproximadamente el doble de lo que vendió Douglas. La decisión de diseño que importaría mucho más a la longevidad del DC-8 que cualquier formulario de pedido de 1959, sin embargo, fue la que Douglas había tomado sobre el alargamiento. Por cierto, si te interesan historias como esta, suscribirte lleva 2 segundos y hay mucho más por venir. En 1965, Douglas anunció la serie Super 60, 3 derivados alargados que se convertirían en el legado más trascendente del DC-8. El DC-8-61 era el más simple. El fuselaje del DC-8-50 original, alargado 36 pies y 8 pulgadas mediante 2 insertos de barril, uno delante del ala y otro detrás. El avión resultante medía 187 pies y 5 pulgadas de largo, acomodaba hasta 259 pasajeros, en configuración de alta densidad, y fue el avión comercial más largo del mundo, hasta que llegó el Boeing 747 SP en 1976. El trabajo estructural necesario para añadir esos insertos fue ingeniería rutinaria en lugar de investigación, porque Douglas había diseñado el fuselaje original para aceptarlo. Cada ruta de carga, cada cuaderna, cada viga de piso había sido calculada con este resultado en mente cuando se diseñó el avión original. El DC-8-62 maximizaba el alcance en lugar de la capacidad. Su fuselaje se alargó solo 6 pies y 8 pulgadas, pero Douglas rediseñó los pilones y góndolas de los motores y añadió extensiones en las puntas de ala que reducían la resistencia inducida. El avión resultante podía llevar una carga completa de pasajeros 5.200 millas náuticas, de Tokio a Los Ángeles sin escala. Japan Airlines y Swissair encontraron el -62 especialmente adecuado para sus estructuras de rutas de largo alcance y lo operaron en servicios que el 707, con todo su volumen de ventas, no podía igualar. El DC-863 combinaba la capacidad de pasajeros del 61 con las mejoras aerodinámicas del 62, produciendo la variante más capaz de la serie. Entre 1966 y el final de la producción del DC-8 en 1972, Douglas entregó 262 aviones Super 60. Combinado con variantes anteriores, la producción total del DC-8 alcanzó 556 unidades. Los Super 60 realizaron sus misiones de pasajeros hasta principios de los años 70 con eficacia. Luego llegó el shock petrolero de 1973, que convirtió los turbofan JT3 del Super 60 en un pasivo cada vez más costoso. Durante la segunda mitad de los años 70, la economía de operar aviones con JT3 en rutas competitivas se deterioraba. Boeing enfrentó el mismo problema con su flota de 707-320C. La diferencia fue lo que ocurrió después. En 1979, UPS estaba construyendo su red de carga aérea y necesitaba aviones. La serie DC-8 Super 60 encajaba en las matemáticas del negocio de carga aérea con inusual precisión. Los aviones estaban disponibles en cantidad en el mercado de segunda mano
a precios que reflejaban su edad y economía de combustible. Eran grandes. El espacio de suelo de 259 asientos se convierte en una extraordinaria cantidad de volumen de carga. La economía del flete era convincente si se podía resolver el problema del combustible. CFM International, la empresa conjunta entre General Electric y Snecma de Francia, había producido el CFM56, un turbofán de alto bypass en la misma clase de empuje general que el JT3, pero con un consumo de combustible dramáticamente mejor. El CFM56 ya estaba siendo evaluado para el Boeing 737-300 y había sido seleccionado para el programa de remotorización KC-135R de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su rendimiento a los niveles de empuje que requería el DC-8 Super 60 estaba bien establecido. Una empresa llamada Kama Corp desarrolló el paquete de conversión. Retirar los 4 turbofan J T3D de un DC-8 61-62 o -63. Instalar 4 turbofan CFM56-2C5 en pilones revisados. Renovar la célula. Certificar el resultado. Los DC-8 71, 72 o 73 de la serie Super 70 consumían entre un 25 y un 30% menos de combustible por tonelada milla disponible. Cumplían los requisitos de ruido. Etapa 3 de la FAA, que se endurecían a principios de los años 80 y tenían una vida operativa extendida, porque el proceso de remotorización incluía una renovación estructural que abordaba la fatiga acumulada de 2 décadas de servicio. UPS realizó el pedido ancla que hizo viable el programa comercialmente. Aproximadamente 110 DC-8 Super 60 fueron convertidos. La misma conversión nunca se aplicó al Boeing 707. A principios de los años 80, la flota civil del 707 estaba demasiado dispersa entre demasiados operadores, en demasiadas configuraciones, para anclar un programa de remotorización. Ningún cliente grande único surgió para hacer viable la inversión. La atención de Boeing estaba comprometida con el 747, 757 y 767. Los derivados militares eventualmente recibieron nuevos motores. El E-6 Mercury recibió CFM56 en los años 90, pero la flota civil de cargueros 707 se retiró sin un programa equivalente al que habían recibido los DC-8 Super 60, y en un plazo correspondientemente más corto. UPS realizó su último vuelo comercial con el DC-8 a principios de los años 2000, poniendo fin a la operación estadounidense continua a gran escala más prolongada del tipo. Pero la vida comercial del DC-8 continuó en otros mercados. Las aerolíneas de carga colombianas, los operadores de flete africanos y las compañías de charter especializadas descubrieron que un DC-8-73 podía operarse de manera rentable en rutas y con tasas de utilización donde los mayores costes de adquisición de aviones más nuevos eran más difíciles de justificar. La infraestructura de mantenimiento del CFM56 es global. La misma familia de motores impulsa el 737 Classic, el 737 NGE y el A320 CEO, y la capacidad de revisión del CFM56 existe en todos los continentes. Un operador de DC-8-73 en Bogotá o Lagos no enfrenta escasez de opciones de mantenimiento de motores. El avión que había sido construido para transportar pasajeros en los años 60 y convertido para transportar carga en los años 80 era, en los años 2010 y entrando en los 2020, todavía viable operacionalmente en mercados donde su economía se sostenía. El 707, mientras tanto, completó su carrera comercial a mediados de los años 90. Lo que seguía volando bajo la denominación 707 eran variantes militares, los aviones de alerta temprana, E-3 Sentry, la plataforma de vigilancia terrestre, E-8 Joint Stars y los 2 VC-25 que sirven como Air Force One, operados por gobiernos que financiaban infraestructura de mantenimiento dedicada para ellos. Un puñado de 707 civiles voló hasta los años 2010 en países aislados del mercado internacional de aeronaves por sanciones
Irán operó 707 en rutas domésticas mucho después de que hubieran desaparecido en otros lugares, pero estas eran excepciones impulsadas por la necesidad más que por la economía. El contraste es cuantificable. El 707 de Boeing superó en ventas al 18 de Douglas en aproximadamente 454 aviones. En servicio comercial de pasajeros, la brecha en longevidad fue modesta. El último servicio programado del 707 en Estados Unidos fue en 1983 y el del DC-8 continuó hasta finales de los años 80. En servicio de carga, la brecha es la historia. Las operaciones de carga civil del 707 se redujeron a lo largo de los primeros años 90. Los DC-8-73 operaban internacionalmente hasta los años 2020. El avión que perdió la guerra de ventas por 11 meses sobrevivió a su rival en servicio comercial por aproximadamente 2 décadas. Hay una fotografía que circula en las comunidades de entusiastas de la aviación, tomada en un aeropuerto de una ciudad sudamericana en algún momento de los años 2010. Un DC-8-73, con la librea de una empresa de carga, está en la plataforma. El avión es claramente viejo. La pintura está desvanecida en las raíces del ala. Las ventanas selladas desde hace tiempo con conversiones de puerta de carga. El aspecto general de una máquina que ha trabajado duro durante mucho tiempo. Está estacionado junto a un Boeing 737 lo suficientemente nuevo como para haber sido construido después de que se supusiera que el DC-8 ya debería estar retirado. El DC-8 sobrevivió al 707 en servicio comercial no porque fuera el mejor avión en todos los aspectos, ni porque ganara la guerra de ventas. Sobrevivió al 707 porque Douglas había diseñado su fuselaje pensando en el alargamiento, y Boeing no había alargado el 707 en consecuencia. Una decisión tomada a principios de los años 50, en la que nadie pensaba en términos de operaciones de cargueros en los años 2020. Sobrevivió al 707 porque UPS necesitaba una gran plataforma de carga económica, y el DC-8 Super 60 era el único tipo disponible que un programa de remotorización podía hacer competitivo. Y sobrevivió al 707 porque la remotorización con CFM56 era comercialmente viable para el DC-8 de una manera que no lo era para el 707, por la razón específica e imprevista de que ningún cliente grande único había anclado el programa equivalente del 707. 3 decisiones, 2 tomadas en los años 50 y una en los años 70. Ninguna de ellas tenía que ver con ganar la guerra de ventas. Todas ellas determinaron quién ganó la guerra que duró más tiempo. Si esta historia valió tu tiempo, dale like, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios.